Buenos días a todos, mi nombre es Florencia Bermejo y en esta oportunidad les voy a hablar del maldito masa para la identificación de microorganismos y su aplicación en un caso clínico de fibrosis quística que ocurrió en el Hospital de Pediatría Dr. Fernando Barreiro. Para ello, el Ateneo va a estar dividido en tres partes, una breve introducción, vamos a hablar de lleno del maldito masa y por último vamos a terminar con el caso clínico. Como introducción vamos a hablar del turnaround time, que es el tiempo que transcurre entre que una muestra es recibida en el laboratorio y se emite el informe final validado. En el caso del laboratorio de microbiología, este tiempo va a implicar la identificación del microorganismo y la determinación de su sensibilidad, lo que va a permitir el ajuste de la terapéutica de los pacientes. Y como les mencioné, en el caso del laboratorio de microbiología, este tiempo suele durar entre 2 a 3 días o incluso más. Y esto es así porque va a implicar la siembra de microorganismos, la inoculación en distintas medidas de cultivo, distintas tinciones, la realización de extendidos y frescos, además de la incubación de la muestra. También va a implicar que la identificación de la misma microorganismo que pudieran estar presentes y esto puede realizarse mediante pruebas metabólicas, a través de pruebas bioquímicas manuales o a través de métodos automatizados como el BITEC. También puede realizarse la identificación mediante métodos genómicos como puede ser la biología molecular o métodos de proteómica como la espectrometría de masa de la que vamos a hablar a continuación. Y este tiempo también va a implicar la realización de un antibiograma, ya sea manual o automatizado. En el caso del maldito masa va a realizar la identificación entonces mediante métodos proteómicos y esto, maldito masa es una sigla que cuando la desglosamos a partir de su nombre en inglés, podemos deducir que es una técnica que está basada en espectrometría de masa, que va a utilizar la desorción y ionización láser asistida por matriz como una técnica suave aplicada sobre la muestra y que va a ser analizada mediante un detector de tiempo de vuelo. La aplicación de esta técnica en el laboratorio de microbiología de rutina se utiliza para identificar bacterias gram positivas, gram negativas, bacterias anaerobias y en caso de micobacterias y actinomicetales se va a requerir de un kit particular para inactivarlas. También se puede aplicar para la identificación de levaduras y hongos filamentosos. Además se trata de una técnica que es muy versátil, con lo cual se va a poder aplicar en algunos casos a la detección de bacteriemias y sepsis a partir de muestras de hemocultivo o a partir de la aplicación en sus muestras en orina se puede utilizar para determinar infecciones de tracto urinario que sean monomicrobianas. En el caso de investigación hay papers publicados que utilizan esta misma técnica para identificar mecanismos de resistencia antimicrobianos enzimáticos. También se utiliza para detectar genes o marcadores de virulencia, parásitos, protozoos y helmintos y artrópodos. Pero como mencioné previamente, esto es más que nada para investigación. Esta técnica entonces va a ser la identificación de microorganismos a partir de la espectrometría de masa. Es decir, que lo que se va a analizar va a ser un perfil de proteínas que es característico a cada microorganismo. Y este perfil de proteínas se va a lograr a partir de la fragmentación de péptidos de alto peso molecular que en este proceso van a adquirir carga y cada fragmento va a terminar caracterizado por una relación masa-carga. Tanto la relación masa-carga como la abundancia de esos fragmentos van a permitir generar el espectro con picos que son característicos de cada microorganismo. Para ello se utiliza este equipo, como está en la figura, que va a trabajar en una atmósfera de vacío. Va a contar con un láser que va a incidir sobre una platina que va a contener el microorganismo. Esa ionización es matriz asistida porque las muestras que se van a analizar, que van a ser principalmente las proteínas de los microorganismos, son termolábiles. Posteriormente, una vez que se generaron entonces los fragmentos de los péptidos que van a estar cargados, van a ingresar al analizador, que en este caso es un analizador por tiempo de vuelo, en el que las partículas de menor peso molecular van a ingresar primero, separándose de aquellas de mayor peso molecular. Luego estas partículas van a ir llegando entonces al detector y a partir de allí se va a generar un espectro con
la relación masa-carga y la abundancia de cada uno de estos fragmentos. Existen diferentes plataformas comerciales que están disponibles actualmente. Hay un equipo de Bruker que es utilizado más que nada para investigación. Hay equipos de Biomerie que tienen dos modelos que se diferencian según el largo del detector de tiempo de vuelo, entre otras cosas. Y hay un equipo que es nuevo en nuestro país, que es de Biotech, que lo comercializa Biotech, de los cuales actualmente hay un solo equipo disponible en Santa Fe. Bueno, algunas particularidades vamos a mencionar del equipo que se utiliza para realizar esta técnica. Por un lado va a utilizar un láser UV. Este láser UV va a generar pulsos cortos al incidir sobre la matriz, y esto va a lograr de esta manera evitar el calentamiento excesivo de la muestra, que es termolábil porque está conformada principalmente por proteínas. Por el otro lado vamos a trabajar con una matriz en la cual va a estar embebida el microorganismo. Esa matriz, además de ser de fácil volatilización, tiene como función romper la membrana exponiendo las proteínas del microorganismo, y se suele utilizar como matriz ácido cinámico. Este va a absorber la energía en la longitud de onda que emite el láser y la va a transmitir de esta manera al microorganismo embebido, y va a lograr su desorción y además su ionización, es decir, que adquiere una carga. En general, la carga que adquiere es unitaria, digamos, y esto va a generar que la mayoría de los péptidos estén caracterizados por su masa. Y el rango de trabajo que se va a utilizar va de 2 a 20 kilodaltons, que es eh, el rango en el cual el ruido versus la señal es más estable, es más fácil de detectar, y es en este rango en donde se trabaja con principalmente las proteínas ribosomales que se encuentran en este rango y que son los principales analitos que se van a estar analizando para identificar al microorganismo. Y después, como mencioné previamente, tenemos el analizador de tiempo de vuelo, que se va a basar básicamente en la relación masa-carga que adquieren los péptidos analizados. El esquema de trabajo es bastante simple. Se parte de una colonia en un medio sólido que se va a levantar con un palillo de madera, se va a depositar posteriormente en una platina junto con la matriz, y una vez que estas están secas ingresan al equipo. El equipo va a ir leyendo pocillo por pocillo y va generando un espectro que luego se va a comparar con un espectro de referencia para hacer la identificación. Aquí tenemos, para resumir, cómo a partir de una muestra en medio sólido y la matriz que se colocan en la platina para posteriormente ser analizadas. Bueno, y disgregando un poco este esquema, entonces, como mencioné previamente, la identificación parte de un aislamiento en la cual hay que aplicar el criterio bioquímico. Tenemos que partir de colonias que estén aisladas y tenemos que poder diferenciar entre bacterias y hongos, porque así lo requiere el equipo. Luego se va a hacer un análisis del control interno, de los controles internos que se ingresan al equipo, para luego generar el espectro. Estos controles internos, en el caso del Bytec masa, se van a depositar en los pocillos centrales. Estos pocillos centrales sirven de control de las cuadrículas generadas, como vemos en la imagen, y corresponden los controles internos a una E. coli ATCC que va a ser leída antes de la corrida y posteriormente luego de realizar la lectura de todos los pocillos. Una vez que el equipo se asegura que esta E. coli coincide con el espectro que tiene precargado, entonces recién ahí valida la corrida y emite los resultados. Acá tenemos una imagen de lo que es la pantalla durante el trabajo. Se va a ver una cámara con una cruz roja que va a indicar dónde está incidiendo el láser en el pocillo. Se va a ver también la generación del espectro en tiempo real, y podemos ver dentro de lo que es la platina cuál es el pocillo que está leyendo el equipo. Una cosa que es importante tener en cuenta es que para generar un espectro se requieren un mínimo de 30 perfiles, es decir que cada vez que el equipo, el láser, va a incidir en una parte de la platina del pocillo, va a ir generando de a un perfil, y como mínimo se requieren 30.
Si los perfiles acumulados no son lo suficientemente adecuados como para generar un espectro, entonces el equipo va a seguir adquiriendo datos hasta completar el pocillo completo. En cuanto a la interpretación de los resultados, podemos tener una identificación correcta, es decir, que partimos de un espectro que tiene los picos que corresponden, y entonces la identificación se hace con una confianza elevada, o podemos tener dos situaciones adicionales. Una en donde el espectro no tenga suficientes picos, y esto no ayuda a la identificación, y ese caso puede ocurrir que no se colocó la matriz en la muestra, o que había escasa biomasa, o que los reactivos se evaporaron, entre otras cosas. Una cosa que es importante es que ante esta situación se revise si le agregó ácido fórmico a la muestra, porque muchas veces existen bacterias que son difíciles de lisar, como por ejemplo las bacterias como las Klebsiella, que son muy mucosas, y esto dificulta la exposición de las proteínas para poder ser analizadas. En ese caso, las muestras van a requerir de un pretratamiento con un ácido fuerte, como el ácido fórmico, para lograr exponer las proteínas. El otro caso que puede darse es que el espectro sea bueno, es decir, que podemos ver la adquisición de varios picos, pero aún así no se logró la identificación. Esto puede ocurrir o bien porque la muestra estaba contaminada o se partió de un cultivo mixto, entonces el espectro corresponde a más de una bacteria, o en algunos casos particulares puede ser que el microorganismo no se encontrara en la base de datos. Una vez adquirido el espectro, entonces el equipo lo que va a hacer es compararlo con su base de datos para lograr la identificación. En cuanto a la base de datos, tenemos que tener en cuenta que hay diferentes variables que van a afectar la generación de esos espectros que están cargados, y que esos espectros que están cargados están a cargo del proveedor del servicio. Entonces, entre esas variables que afectan el espectro podemos tener condiciones de cultivo, es decir, que distintos medios de cultivo van a afectar la expresión de proteínas de las bacterias en diferentes formas. La edad de cultivo también es importante en cuanto a la expresión de proteínas, y también hay características como las diferentes variaciones biológicas que tengan las cepas que se están estudiando, sobre todo a nivel geográfico, es decir que, por ejemplo, una salmonela que se estudia en China puede que tenga un diferente espectro a una salmonela que se estudia en Argentina, y particularmente en el caso de Misiones hay una salmonela que es particular, que se llama Salmonella Simon, y hay que tener en cuenta a ver si esta bacteria está precargada dentro de lo que es la base de datos del equipo o no, para lograr su correcta identificación. En cuanto a las plataformas, como les mencionaba, están a cargo o son provistas por el fabricante del equipo, pero también existe la posibilidad, cuando se trabaja en modo RUO, de poder ampliar esa base de datos eh, a nivel de laboratorio, es decir, que cada persona o cada laboratorio puede agregar en este modo RUO nuevos espectros a la base de datos para poder utilizarlos a la hora de identificar microorganismos. Por último, entonces, se compara la base de datos y se emite el resultado. La emisión del resultado tiene que ver con diferentes algoritmos de identificación que son diferentes según el equipo que está provisto por el fabricante. En el caso del BiTech Masa, lo que se realiza es dividir el espectro completo en secciones. A cada sección se le va a asignar un porcentaje de identidad respecto del espectro que se está analizando, y cuando se logra un 99,9% de identidad, entonces se emite el resultado. Puede ocurrir, por ejemplo, en el caso de complejos de bacterias, en donde hay hasta 4 posibilidades de identidad debido a la gran similitud de los espectros, que se emitan los 4 resultados, y si hay más de 4 resultados disponibles o que son comparables con el espectro, entonces no se emite el resultado. En el caso del Mandy Biotyper se analiza el perfil completo del espectro, es decir, la masa, la intensidad de los picos, y la frecuencia, y se va a asignar un score en función de ese análisis, como alta probabilidad, probabilidad a nivel de especie, probabilidad a nivel de género, y una identificación poco fiable tendría un score inferior a 1,7. Entre las desventajas del equipo de Mandy
tenemos que es un equipo de alto costo que no logra identificar microorganismos que no se encuentren en la base de datos o que se encuentren altamente relacionados, y que la base de datos va a depender específicamente del equipo, es decir, que no son intercambiables. Por ejemplo, en el caso de Bytec, que MS, que tiene dos modelos, como los modelos tienen diferente longitud en el analizador de tiempo de vuelo, entonces los espectros generados van a ser diferentes entre los dos equipos a pesar de ser de la misma marca. Y por el otro caso, en el otro caso, otra de las desventajas es que es un equipo que es muy sensible y que va a requerir sí o sí de la intervención del servicio técnico en el caso de algún inconveniente. En cuanto a las ventajas, tenemos que es una técnica muy rápida para la identificación, pudiendo llegar a demora de entre 10 segundos por pocillo, y lo que más tiempo demora es la adquisición de vacío por parte del equipo. Es una técnica que es muy robusta, es con un equipo de bajo mantenimiento y que emite resultados reproducibles. Tiene bajo costo de los insumos, porque solamente se requiere la colonia aislada, un palillo y la matriz. Se requiere un mínimo de muestra, pudiendo ser alargada la técnica a partir de la pátina obtenida, es decir, con un mínimo crecimiento bacteriano. Es fácil de usar, se pueden analizar múltiples muestras simultáneamente, múltiples microorganismos en una sola corrida pueden ser analizados. Y bueno, como les mencioné al principio, el mayor beneficio de esta técnica es el tiempo que requiere la identificación. En un tiempo de más o menos 30 minutos podemos acortar la identificación respecto de lo que sería la identificación por pruebas metabólicas, que demoran más de 24 horas. Y esto lo que va a permitir es disminuir los tiempos de internación de los pacientes, hacer una rápida aplicación y corrección de lo que es el tratamiento y reducir los costos relacionados a la atención del paciente. En cuanto a la aplicación de esta técnica en un caso clínico, este caso clínico se trata de un paciente de 5 años de edad diagnosticado con fibrosis quística a los 8 meses de vida. Este paciente se encuentra en el seguimiento en El Dorado, y lo que se realiza en el laboratorio es el control de la colonización de los pacientes a partir de las muestras de esputo. La fibrosis quística, desde el punto de vista microbiológico, tiene algunas particularidades. Por un lado, son pacientes que tienden a tener infecciones respiratorias que se van a caracterizar por exacerbaciones agudas, intercurrentes con fiebre, con un aumento de tos y cambio de la apariencia del esputo. Estos pacientes a su vez suelen tener colonizaciones patogénicas, que son la principal causa de morbimortalidad en los pacientes, y entre los microorganismos más frecuentes se encuentra el Staphylococcus aureus, la Pseudomonas aeruginosa y bacilos gram negativos no fermentadores. Y principalmente esta colonización patogénica suele generarse porque hay una disfunción mucociliar en lo que respecta al clearance natural de microorganismos en las vías aéreas. Esto va a generar una respuesta exacerbada, inmune frente a los patógenos, y a largo plazo va a generar un daño que es crónico en las vías respiratorias. Otra característica de estos pacientes es que tienen dificultad en la identificación de los microorganismos, principalmente porque la mayoría van a tener una baja reactividad bioquímica, sobre todo en el caso de los bacilos gram negativos no fermentadores. Los aislamientos de estos pacientes con colonización van a tener una pérdida en su fenotipo característico o cambio en sus condiciones de cultivo, y esto dificulta aún más su identificación. Y muchas veces los microorganismos que son patógenos para estos pacientes no son patógenos para otros pacientes, y por lo tanto suelen no estar incluidos en las bases de datos comerciales. Continuando con el caso clínico, el material entonces inicia su estudio. Se va a realizar un fresco y un gram, en el cual se observaron cocos gram positivos en racimos, bacilos gram negativos y una reacción inflamatoria importante. La muestra se sembró en un medio CLD, manitol, agar sangre y un agar base modificado adaptado para Burkholderia cepacia. Posteriormente, lo que se visualiza a las 24 horas es el desarrollo de 3 colonias de aspecto diferente, a las cuales se les aplican pruebas bioquímicas y se les realiza el antibiograma, pudiéndose identificar Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa, además de una tercera colonia que no fue identificada.
Posteriormente, entonces, lo que se realiza es su identificación mediante pruebas bioquímicas utilizando el BITEC y se obtiene como resultado Pandora EA SPP con un 99% de probabilidad. Ante este resultado, se realizan pruebas de identificación manuales basándose en bibliografía y se realiza el antibiograma dirigido sobre este género. Y posteriormente la cepa es derivada al Malgram para lograr la confirmación del resultado, obteniéndose el 30 del 6 de 2023 la confirmación mediante MALDI-TOF masa de Bruker, utilizando una base de datos ampliada para microorganismos poco frecuentes del CDC. Este microorganismo, Pandoraea spp, pertenece a un complejo junto con Ralstonia y Burkholderia cepacia. Están altamente relacionadas. Se tratan de bacilos gram negativos, no fermentadores de la glucosa. Son aerobios estrictos, móviles y como pueden ver en la imagen tienen 8 flagelos polares. Son asacarolíticos, indol, esculina y gelatina negativos y son resistentes al colistina. Pueden verse como bacilos gram negativos derechos o algo curvos en el gram, sin tinción bipolar, y las colonias en el agar sangre pueden verse circulares, grisáceas y con un mejor desarrollo a las 48 horas de incubación. A su vez pueden crecer en agar sangre, McConkey, caldo nutritivo. Aquí tenemos un resumen de las pruebas bioquímicas que permiten diferenciar entre las especies del género Pandoraea. Y en cuanto a lo que sabemos clínicamente, este microorganismo fue aislado en muchos pacientes con fibrosis quística y en pacientes con enfermedad pulmonar crónica subyacente. Se trata de un patógeno emergente principalmente porque muchas veces se identifica erróneamente como complejo Burkholderia cepacia o Ralstonia debido a la superposición de los perfiles bioquímicos. Se ha encontrado en diversas muestras, sobre todo esputo y lavado bronquialveolar, pero también otras muestras clínicas y también muestras ambientales como suelo, comida, mar y agua potable. En cuanto a la terapéutica, todavía no se tiene en claro cuál es la significancia clínica de la colonización por Pandoraea, ni cuál es el desenlace clínico que potencialmente puedan llegar a tener estos pacientes al estar colonizados. Lo que sí se sabe es que generan una respuesta inflamatoria en el huésped y que cuentan con factores de virulencia, tal como la capacidad de generar biofilms, la estimulación de la secreción de citoquinas proinflamatorias y la capacidad de invadir células epiteliales de pulmón, generando así colonizaciones crónicas. Como conclusiones del Ateneo, vamos a cerrar hablando de que el MALDI-TOF es una técnica que está basada en espectrometría de masa y que permite identificar en minutos colonias bacterianas aisladas a partir de medios sólidos, que cuenta como principal ventaja su identificación rápida de manera de poder acortar los tiempos de trabajo, y que Pandoraea spp es un microorganismo que pertenece a los bacilos gram negativos no fermentadores y que se puede encontrar colonizando pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, sobre todo pacientes con fibrosis quística. Bueno, esta es la bibliografía utilizada para realizar el Ateneo y quiero realizar un agradecimiento especial al equipo de bacteriología del Hospital Fernando Berreiro que colaboró conmigo durante la generación de este Ateneo y también en mi formación profesional. Muchas gracias.